Es apasionante. El tema es apasionante, pero yo no quiero desaprovechar la oportunidad de agradecerles el nivel del debate. Con mucha altura, claro. Quiero agradecerles el nivel del debate. Yo pienso que cuando existen argumentos, la posibilidad de un debate enriquecedor se consigue. Rafael Álvarez, politólogo y abogado, está con nosotros. No, filósofo. Filósofo. Autor de Memorias de Sancocho, pero no vamos a hablar de Memorias de Sancocho porque para Memorias de Sancocho eso es otro programa. No, pero además ese es otro programa. Lo tendremos aquí. Y Francisco Guillén Blandino, quien es miembro del staff de El Sol de los Sábados, es analista político de la emisión estelar de Telesistema y es también abogado. Nosotros estamos tocando el tema y se me quedó un punto que yo creo que es una de las grandes falencias que tiene este gobierno particularmente, y es la falencia de la comunicación. O sea, estamos logrando cosas, pero no sabemos comunicarlas. Estamos consiguiendo cosas, pero no sabemos decirlo. O, como lo decimos, no alcanza el escenario que nosotros queremos alcanzar, ni podemos explicarlo como nosotros debemos explicarlo, para que lo entienda todo aquel que se está sintiendo afectado por la situación, por el panorama que nosotros estamos viviendo. Porque definitivamente, como decía Cristal, antes de irnos a publicidad, Cristal decía que esto nos está impactando a todos y que en la medida que un gobierno, no importa cuál que fuere, en la medida que un gobierno sea exitoso, que tenga una ejecución exitosa, en esa medida nos beneficiamos absolutamente todos. Entonces, creo que, y se lo dejo que quizás pudiera ser el colofón, el tema de comunicación, que es quizás una de las grandes materias pendientes que tiene particularmente este gobierno. Tú tenías algo pendiente con Pedernales, Francisco. Bueno, terminando el tema de Pedernales con respecto a la preocupación, lo que pasa es que es un tema muy extenso que tiene distintas aristas, pero ya con esta parte concluyo. Una de las mayores preocupaciones, fuera del ámbito ya jurídico de lo que esté pasando con los terrenos, de la manera en que se vayan a arrendar, de la parte social, de qué infraestructura pública existe realmente para albergar ese tipo de proyecto ahí, hay una cuestión fundamental, y es que no vamos a decir que Pedernales está tragando el presupuesto del resto del país, pero cuando uno mira la inversión de capital del gobierno en materia de infraestructura en una ejecución de tan bajo porcentaje, donde no se ha terminado la circunvalación de Asua, la de Baní, la entrada de Samaná, el malecón de Nagua. El malecón de Nagua, importante en este programa hablar del malecón de Nagua, por favor. El Hospital Musa de San Pedro, no han inaugurado una línea del metro, no han puesto en funcionamiento ninguno de los teleféricos. O sea, no han hecho el monorriel de Santiago. Entonces, uno se pregunta, ¿en qué se está yendo el presupuesto del Ministerio de Vivienda, de Obras Públicas y de todas las instituciones que tienen que ver con infraestructura pública? Solamente desde el punto de vista de la inversión de capital, un gobierno puede hacer muestras de fortalecimiento y de aportes al desarrollo sostenible de una economía y de un país. Y me preocupa mucho que haya tanto interés por destinar recursos, esfuerzos y dinero a Pedernales, donde no hay nada todavía, en desmedro de la dedicación que el gobierno debe de darle al resto del territorio nacional, que por lo visto no ha sido prioridad, o por lo menos no ha habido la capacidad gerencial para poder llevar a buen término ninguno de los proyectos que han iniciado. Ahí hago una parte y como doliente hago una solicitud, clamo por la atención al primo, que es el senador de mi provincia, Alexis. Malecón de Nagua. Otra vez, porque lo hemos hecho varias veces. Porque yo entiendo que eso es obras públicas. También. El Malecón de Nagua. Y a David Collado. El Malecón de Nagua. El Malecón de Nagua.
el malecón de Nagua por los clavos del Maestro Jesucristo. Y a David Collado de Turismo, que anda inaugurando malecones e iniciando Ay, malecones. que lo pongan, señores, también. Y el malecón de Nagua, yo lo que veo es el caliche aplastado y ya, y se acabó. Ay, no, espérate. Tú que sabes lo lindo que es todo ese terreno costero, lo hermoso que es. Acuérdate que yo he pasado por ahí cantidad de veces contigo, pero si van a hacer lo mismo que en Playa Macao, mejor que lo dejen así. Que lo dejen así. Para que no digan que invirtieron algo allá. Que lo dejen así, que lo haga otro. No, ay, pero háganlo. Pero mira, está Montecristi, mira lo chulo que pusieron Montecristi. Ay, sí, Montecristi está mira muy lo bonito. bonito que pusieron Cabrera. Mira Puerto lo bonito Plata. que está Puerto Plata. Ay. Fui hace poco a Macao con muchas expectativas. Don Turismo, mire. Joan, ven, echa para acá, Joan, ven. Ven, Joan. Ay, Don Turismo, el malecón de Nagua. Don Turismo, el malecón de Nagua. Don Obras Públicas, el malecón de Nagua. Ay, hombre, ayúdenos ahí. Ayúdenos ahí, que nosotros somos buena gente. Ayúdenos ahí, por favor. El malecón de Nagua, usted sabe lo chulo que es. Mire, usted coge esa carretera, que es sin lugar a dudas una de las carreteras más hermosas que tiene este país. Ese recorrido costero, desde que usted llega a ese cruce, que dicen que es la carretera de Samaná, esa carretera no es de Samaná, porque la autopista del Nordeste, la autopista Juan Pablo II, a donde lleve a Nagua, no es a Samaná. ¿Usted oye? Llega ahí, dobla para la izquierda y es para Nagua que va a recorrer el tramo costero más hermoso que tiene este país. Ay, no ¿Cómo más. se llama la playa que uno cruza que es muy linda? La Poza de Bojolo, la playa de los gringos. La playa de los gringos. Ah, hay una donde yo me La desmonté playa de una los vez con gringos y la Cristal, Poza de muy linda. Bojolo. La Poza de Bojolo, la playa de los gringos. que- Pero además, toda esa parte que tú ves ahí, que eso es mar, pero ocurre que usted puede meter su carro y darse un chapuzón donde a usted le dé la realísima gana, porque todo eso es un brazo de mar con playa para que usted se bañe ahí. Sí. Ay, don, ¿tú sabes lo chulo que sería ver un atardecer, que son bellísimos los atardeceres ahí? Ay, hombre. Ay, hombre. Pero si no se puede, pues ustedes no dicen, mire, no se puede. Eso no se puede hacer ahí porque el mar se está entrando. Pero no nos dejen con esta ilusión. Don Turismo y don Coso, don Obras Públicas. Don Obras Públicas. Ay, primo. Ay, haga algo. Me estoy pareciendo a doña Consuelo, pero ay. Yo dejaba el tema, Rafael, de esa deuda pendiente de comunicación, porque probablemente nos están comunicando, pero no es en un idioma que entendamos, no estamos entendiendo lo que está pasando. Entonces, si yo como comunicadora emito un mensaje, mi gran interés es que ese mensaje sea emitido en códigos que sean entendidos y entendibles por todo aquel a quien yo le estoy hablando, no a un grupo específico, no a una élite, no a una clase, pero que nos hablen en un idioma que entendamos. Y yo insisto, una de las grandes falencias de este gobierno ha sido precisamente el tema de comunicación. Sí, mira, antes de yo entrar en ese tema, yo quiero algo de lo que tú dijiste, yo quiero señalar una cosa. Es cierto que el gobierno hasta el momento no ha inaugurado una obra que uno pueda decir de relevancia y que se vea. Sin embargo, ahí yo le voy a dar un punto al gobierno en el sentido de que al menos el primer y parte del segundo año, el gobierno tuvo que centrarse en el manejo de la pandemia. La pandemia. Y concentrarse en la recuperación económica y el manejo de la pandemia. Dejando de lado la salud mental, sí, pero como quiera. La salud mental no importa. Lamentablemente, pero la salud mental, reitero, la dejamos de lado. Hay que volver, y ahora es más importante que nunca. Entonces, ¿qué pasa? Tuvo que dedicar un tiempo a esa parte. Y recursos. Y recursos económicos. Cuando Hipólito Mejía gana en el 2000, Hipólito Mejía presenta una situación tétrica del país. Sin embargo, decide empezar unos Juegos Panamericanos. ¿Qué pasó en ese momento? Todo el mundo dijo, pero usted, esto es de loco, porque si estamos en una situación económica como la que estamos, ¿cómo vamos a empezar una cosa a hacer una inversión de esa naturaleza? Cuando gana Leonel Fernández en el 2004, heredamos la crisis de Baninter, una crisis económica terrible. En medio de eso, Leonel Fernández decide empezar la construcción de un metro. No estaba mal la idea del metro,
Ahora, ¿qué empezó a eso? A generar en la gente un rechazo de cómo es posible, si estamos en una situación en la que estamos, entrar en una obra de esta naturaleza. Entonces yo creo que en esa parte sí el gobierno ha tratado de ir como priorizando los problemas que realmente había que solucionar en ese momento. Y que quizás en 2 años, obras de esa naturaleza, pedir que ya se vean, que se haya inaugurado, etcétera, etcétera, posiblemente sea mucho pedirle. Pienso yo en ese orden. Ahora bien, ya la pandemia pasó. Ahora el gobierno sí tiene que ponerse para ese tipo de cosas. Porque la excusa que tenían de la pandemia ya se cayó, ya pasó, ya no hay excusa. Anteriormente, después vino la excusa de la crisis. Ya a esta altura del juego no podemos seguir hablando de lo que encontramos. Exacto. Entonces, después vino la crisis por la guerra de Rusia y Ucrania. Bien, ya, ese tema pasó. ¿Tiene un año? Exacto. Entonces, el gobierno ahora tiene que ponerse para lo que tiene que ponerse. Me hago una pregunta que usted no me tiene que responder. Me la hago yo. Sí. Me la hago yo, pero en voz alta. 2 puntos. ¿Qué tiene que hacer, que ver o que relacionarse, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas con la solución de una pandemia llegando al gobierno? Es que hay un problema de gestión, de planificación. No, pero no es en ese presupuesto. Sentido, porque estamos hablando en el sentido. Pero no podemos esperar que el presidente Abinader se siente en todos los gabinetes. No, porque es un sentido del reenfoque. Manita, yo quisiera. Para eso tiene la vicepresidenta. Para eso está doña Raquel. Para eso tiene doña Raquel. Pero no es en ese sentido, es en el sentido de las prioridades y del reenfoque del gasto en el momento en que debe hacerse. Yo creo que las prioridades son una copa desbordada. Yo creo que sí. Y se va cayendo prioridades. La deuda acumulada. Entonces, en el momento. El tiempo se nos está terminando, Rafael. El tiempo se nos está terminando. Entonces voy a lo de la comunicación. Y antes de. Yo no quiero que nos vayamos sin que veamos el panorama de un año preelectoral y Exacto. lo que eso significa. Pues brevemente, entonces, la parte de comunicación. Miren, aquí se ha dado una situación. El PRM, que antes era el PRD, ha tenido, no sé si la mala suerte de decir, que ha llegado al poder en coyunturas y después de haber durado un excesivo tiempo fuera del poder. Uh-huh. Se funden en el 39 y llegan al poder por primera vez en el 60 con Juan Bosch. 62. Por ahí sí. Por ahí. Luego vuelven a poder en el 78, 16 años después. Duran 2 periodos corridos. Salen en el 86 y regresan en el 2000, 14 años después. Y ahora salen en el 2004 y regresan en el 2020, 16 años después. En ese transcurso, en ese periodo de tiempo. O sea, ¿qué? ¿Un partido de ciclo corto? Bueno, puede que un ejercicio de ciclo corto. Lamentablemente es lo que le ha tocado. Han sido gobiernos de ciclo corto. Pero lo que quiero decir es que llega un punto en el que la sociedad cambió y el Estado cambió. Y tú tienes que llegar a un gobierno consciente de todo lo que ha cambiado dentro de la sociedad, pero también de lo que ha cambiado dentro del mismo Estado, sí, de cómo se hacían las cosas y cómo se hacen ahora. Sí. ¿Qué ha pasado? Lamentablemente, el gobierno que ganó por la vía de una coyuntura no llegó, en mi opinión, lo suficientemente preparado al gobierno para lo que tenía que hacer. Bueno, es que no se podía preparar nadie. Sí. Para lo que apareció. No, ahí no podía preparar nadie, señores. No. Pero, ¿qué fue lo que apareció? ¿La pandemia? El tema pandemia. Por lo menos en ese primer año. Por lo menos en ese primer año. Ahí difiero brevemente en algo. En tema de comunicación. Porque eso sorprendió a la humanidad. Claro, pero la pandemia llega en febrero del año 2020, pisa suelo dominicano en marzo del año 2020, o 19, fue el 20, fue en el 20 que llegó. En el 20. Me parece. Fue en el 20. Y las consignas de campaña, el proselitismo e incluso los planes de gobierno que se presentaron, se depositaron en la Junta y se le llevó a la población, se hicieron en pandemia.
cada partido, cada candidato tuvo la oportunidad de referirse al abordaje de la pandemia en su plan de gobierno, porque la pandemia llegó antes de que se materializaran las elecciones. Sí, claro. Por lo tanto, mucha gente dejó de votar incluso por eso, porque estábamos en medio de la pandemia. En el peor momento de una pandemia, o en lo que pensábamos que era el peor momento, siempre puede empeorar o mejorar. Si yo estoy en el peor momento de una pandemia y diseño un plan para gobernar un país en medio de una pandemia y debo tomar medidas para la recuperación económica, en fin, todas las medidas pertinentes durante y después de la pandemia, yo no puedo llegar a un gobierno diciendo, esto me agarró desprevenido o yo no sé qué hacer. No lo van a decir así, bueno, pero tuvimos que afrontar tal o cual cosa. No saber qué hacer. Y aún así, la población dominicana... Todo esto fue corriendo sobre la marcha. Claro, y aún así... Y hay que concederle cierto nivel de benevolencia. Ahí va. Aún así, la población dominicana y la clase política, hay que decirlo, con un nivel de madurez política que yo creo que es bastante positivo. Esos famosos 100 días que se le dan al gobierno de gracia, la gracia. Esa tregua de 100 días se extendió bastante. Y todos los partidos políticos, de alguna manera, no voy a exceptuar a ninguno, trataron de hacer aportes al nuevo gobierno desde su distancia. Es así. E incluso todos se sentaron en la mesa del diálogo nacional cuando el gobierno lo requirió para aportar lo que entendían que debían de aportarle a la sociedad. Yo voy a tener que convocarlos una próxima vez y creo que sería válido que nosotros nos dediquemos a ver cuál es el panorama de este año preelectoral, porque el tiempo se nos terminó y es un tema muy apasionante. Les agradezco nuevamente la disposición de haber venido a acompañarnos y más que agradecerles la disposición, reitero mi agradecimiento por la altura de este debate. Les agradezco a ambos. Gracias. Excelentes expositores, Rafael Álvarez de los Santos y Francisco Guillén Blandino. Voy fascinada con el resultado de este programa de esta tarde. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Mañana nosotros tenemos un programa súper especial. Nosotros tenemos un programa del Día de Reyes. El juguete electrónico y la tecnología en el juguete. Serán algunos de los temas que estaremos tratando. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor.